Bueno, muy bien, vamos a hablar de la etiopatogenia de la hipertensión arterial, básicamente como un aporte para la clase de fisiopatología en lo que tiene que ver con la hipertensión arterial. Entonces comenzamos básicamente diciendo que la hipertensión arterial se puede definir como una elevación de las cifras de tensión arterial por igual o mayor a 140/90 y que la enfermedad hipertensiva se puede catalogar como un síndrome clínico de signos y síntomas derivados de las complicaciones por compromiso órgano blanco de la hipertensión arterial. Entonces, la definición es clara, cifras tensionales iguales o mayores a 140/90 en la mayoría de la población, estamos hablando de mayores de 18 años, y población más o menos hasta los 60 años. Por encima de los 60 años esto empieza a cambiar un poco y los europeos incluso pueden hablar de que hasta 150 podría ir la presión arterial y serían no solo una toma sino varias tomas de presión arterial. Esta es la clasificación europea, sigue siendo vigente para nosotros los colombianos y los latinos. Decimos que una presión es óptima cuando está en menos de 120/80, que es normal cuando está en este rango entre 120 y 129, y una diastólica 80/84, que es normal elevada entre 130 y 139 y 85/89, que es hipertensión 1 en 140 menor de 160 y 90/99, y un estadio 3 igual o mayor a 180 igual o mayor a 110, y una hipertensión aislada sistólica cuando está eh, mayor a 140 la sistólica, pero la diastólica está normal. Esto es bueno que todo el mundo lo sepa. La mitad de los hipertensos saben que tienen hipertensión. De los que saben que tienen hipertensión, la mitad están tratados y la mitad no está tratado. Y de estos que están tratados, solo el 50 o la mitad por ciento, o sea, tendría que ser el 12,5, está bien manejada y la otra mitad no está bien controlada. La hipertensión es la primera causa de enfermedad coronaria, falla cardíaca, evento vascular y falla renal como segunda causa después de la diabetes. El 35% de eventos cardiovasculares y casi el 50% de las fallas cardíacas se asocian a hipertensión arterial y el 90% de las personas mayores de 55 años pueden desarrollar la enfermedad. Es la enfermedad más sobresaliente de las cardiovasculares. Se dice que el 20% de la población general puede sufrir hipertensión. Sobre los 50 años es el 50% y sobre los 80 más del 75%. Y existe mayor prevalencia en afroamericanos. La incidencia en hombres de 30 a 40 años es del 3,3, o sea, cada año aparece más o menos en el 3,3%, y en mujeres en el 1,5. Y a mayor de edad, obviamente, aumenta en 6,2 y en mujeres el 8,6. Para facilitar su identificación, tenemos en cuenta los factores de riesgo. Hay unos no modificables y hay otros modificables, y hay otros que serían comportamentales y otros que serían biológicos. Aquí estarían los factores más importantes: la edad. Obviamente, a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de hipertensión. En el sexo, la hipertensión y el accidente vascular hemorrágico más frecuente en mujeres, posmenopausia, y la enfermedad coronaria y cerebrovascular de tipo aterosclerótico es más frecuente en hombres. El origen étnico obviamente es más frecuente y más agresiva en la raza negra. Y la herencia, obviamente, la posibilidad de ser hipertenso aumenta casi un 40% en personas que tienen un padre o una madre hipertenso. El tabaquismo es otro factor de riesgo, el alcohol, sobre todo el consumo frecuente y abundante, la falta de ejercicio, el consumo excesivo de sodio, el bajo consumo de potasio, el bajo consumo de verduras y frutas, el aumento en el consumo de grasas también aumenta la hipertensión arterial, y factores psicológicos y sociales como tener personalidad tipo A. La obesidad es un factor de riesgo tanto para hipertensión como para diabetes, obviamente por el asocio a síndrome de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, hiperestado beta. La dislipidemia, obviamente, entre más hipercolesterolemia, mayor rigidez arterial y mayor posibilidad de hacer enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión. Y la diabetes mellitus obviamente aumenta en 2 o 3 veces la posibilidad de ser hipertenso. Aquí estamos, la obesidad como un factor biológico. El riesgo moderado aumenta cuando aumenta el perímetro de cintura, y este es el primer criterio para hablar de síndrome metabólico en hombres por encima de 94 y mujeres por encima de 88 o 90 mejor. El índice de masa corporal aumenta desde sobrepeso,
y obviamente en la medida que aumenta el peso aumenta la posibilidad de tener hipertensión, y la obesidad se debe intervenir con estrategias combinadas de cambios terapéuticos en el estilo de vida. Hay que tener muy claro esto, que la presión arterial es la resultante entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, que el gasto cardíaco es la resultante entre el volumen latido y la frecuencia cardíaca, y que en la medida, obviamente, en que el volumen latido, que es el resultado de la precarga, la poscarga, la contractilidad aumenta la posibilidad de hipertensión arterial, y que la resistencia vascular periférica es la resultante de vasoconstricción funcional o estructural, y esto, en la medida que aumenta la hipertensión arterial. Es bueno entender esto. Aquí podemos decir básicamente lo siguiente. Entre los factores etiológicos, el aporte excesivo de sodio, la reducción en el número de nefronas, lo que hace es que al final se retenga sodio y agua y aumente la volemia, y esto a su vez aumenta la precarga. Lo que es el estrés puede llevar a disminución de la filtración, a hiperactividad simpática nerviosa. La alteración genética puede llevar a aumento de renina, angiotensina, aldosterona. La obesidad puede ocasionar por muchas formas alterar el gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, y la hiperinsulinemia per se que tienen los pacientes obesos, lo que hace al final obviamente es ocasionar aumento de constricción venosa. Esto hace que aumente la precarga y por esta vía aumenta la contractilidad. Y si tenemos que la hipertensión arterial es la resultante de gasto cardíaco por resistencia vascular, pues en última lo que esto va a ocasionar es un aumento del gasto cardíaco, y por esta vía lo que va a ocasionar es un aumento de resistencias vasculares periféricas, lo que en última va a ocasionar hipertensión arterial. El gasto cardíaco en estadios iniciales se mantiene normal, pero con el tiempo empieza a aumentar y empieza a ser un mecanismo compensador. Y como mecanismo desencadenante, los hijos de normotensos con masa ventricular aumentada por estímulo nervioso reiterado, lo que ocasiona como mecanismo compensatorio una hipertrofia cardíaca, y también el gasto cardíaco se relaciona con hiperactividad simpática que aumenta la frecuencia cardíaca. Si aumentamos esto y esto lo empeora la hipertensión arterial. Hay factores determinantes en la hipertensión como es la extensibilidad ventricular, el retorno venoso, la sístole arterial y la volemia, y también la geometría ventricular, la impedancia aórtica y la resistencia vascular al flujo, lo que básicamente está ocasionando al final es un aumento de resistencias vasculares periféricas. Esa resistencia vascular es la resultante del tono vascular en las arteriolas distales y en la microcirculación. Está presente en las primeras fases de hipertensión y aún en hijos de normotensos de padres hipertensos, ya que en estadios iniciales ya ocasiona eso. Es importante tener en cuenta los factores que median la resistencia vascular periférica, los que producen aumento de resistencia, o sea que lo que aumentaría la presión arterial, y los que disminuyen la resistencia. Casi todo esto en pacientes hipertensos que tienen disfunción endotelial estadio aumentado. Entonces tenemos angiotensina 1, 2, la norepinefrina, la epinefrina, las catecolaminas, la vasopresina, hormona antidiurética, la endotelina 1, el eicoisaine 2, o sea, los derivados de las prostaglandinas como el tromboxano 2 y el neuropéptido Y, que también actúa sobre el apetito. Y lo que disminuye en resistencia vascular periférica y que estarían disminuidos en hipertensos serían la bradicinina, el óxido nítrico o nitroso y el péptido natriurético auricular, las prostaglandinas y 2, prostaciclina, que son vasodilatadores. Hay unas que median el gasto cardíaco, aunque estas también afectan el gasto cardíaco. Las que lo aumentan serían la aldosterona y los mineralocorticoides, la vasopresina, el aumento de la volemia, el aumento de actividad del sistema nervioso simpático, y lo que la disminuye sería una hemorragia, la pérdida de sal y agua y la disminución del volumen intravascular. Aquí tenemos como el sistema nervioso simpático, que también se afecta en los hipertensos por medio de los vasoreceptores de alta y baja presión, que lo que hacen es un ajuste de los cambios posicionales, cambios de presión, va al centro vasomotor y ocasiona una regulación, sea inhibiendo o estimulando el sistema nervioso simpático. En el paciente hipertenso hay una perpetuidad de la actividad del sistema nervioso y hay una sensibilidad baja al receptor, obviamente dada por la rigidez aumentada, la aterosclerosis, y esto al final lo que hace es que el individuo en sus vasoreceptores interprete que tiene que aumentar la descarga catecolaminérgica, y lo que hace es estimular el sistema nervioso
es simpático con elevación de la presión arterial. Uno tiene receptores en los cuerpos, en las bifurcaciones de aorta carótida. Esto lo que hace es enviar estímulos a nivel cortical, hipotalámico, vulvar y medular, que por vía del vago disminuye la frecuencia cardíaca, pero por vía del simpático aumenta el volumen sistólico. Un volumen minuto cardíaco aumentado y una resistencia vascular aumentada, lo que hace al final es una hipertensión arterial. El sistema nervioso simpático obviamente actúa por medio de las catecolaminas, de la renina. Lo que hace es una disminución de la expresión de sodio, una disminución del flujo sanguíneo glomerular, con disminución de la tasa de filtración glomerular, y al final obviamente lo que esto ocasiona es un aumento de volemia y eso. Muy bien. Al inicio del gasto cardíaco cambian los patrones hemodinámicos. El gasto cardíaco normal con resistencias elevadas altera la estructura y la respuesta del corazón a vasos sanguíneos. Hay disminución de la distensibilidad cardíaca por hipertrofia, incluso por hipertrofia misma del ventrículo. Hay hipertrofia vascular periférica y el tono simpático se disminuye. Entonces el responsable de la morbimortalidad en la mañana es la adrenalina, esa activación circadiana que tiene, mejor, matutina que tiene el sistema simpático con aumento de adrenalina en la mañana. El sistema nervioso simpático actúa por varias vías. En el corazón aumenta la frecuencia cardíaca, en el sistema venoso aumenta la presión de retorno, con aumento del gasto cardíaco los dos. En el riñón, activando catecolaminas y aumentando renina, aumentando retención de agua y sodio, aumentando angiotensina, causando vasoconstricción, y entonces gasto cardíaco y resistencia vascular aumentada dan hipertensión al final. Hay sistemas reguladores de la presión, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mediador clave del daño de órganos blancos y por eso hay que bloquearlo. Regula las resistencias vasculares periféricas, regula el volumen intravascular indirectamente por la aldosterona. Y aquí podemos tener lo que es el metabolismo de renina, angiotensina, aldosterona. Lo primero es que se produce angiotensinógeno en el hígado, que por medio de renina que se produce en el túbulo renal o mejor en el aparato glomerular y que se responde a bajas de presión arterial, a disminución de sodio y a estímulo nervioso, ocasiona que se convierta angiotensinógeno en angiotensina 1 y que por medio de la IECA se convierta en angiotensina 1 a angiotensina 2, sobre todo a nivel endotelial y a nivel pulmonar. También la vía alterna de las quimasas hace este efecto, pero que a su vez la IECA inactiva bradicimina, pero que como en este caso está aumentada, lo que hace es, por ejemplo, en el caso de los inhibidores ECA como captopril y enalapril, lo que hace es un aumento de las bradiciminas, tiene un efecto vasodilatador, pero también tiene un efecto estimulante de los centros de la tos, y por eso es que el paciente que toma IECA le da tos. ¿Qué hace la angiotensina 2? A nivel suprarrenal estimula aldosterona para producir reabsorción de sodio y agua. A nivel renal aumenta la reabsorción de sodio. A nivel intestinal aumenta también la reabsorción de sodio y agua. A nivel del sistema nervioso central activa vasopresina y ocasiona aumento del apetito por la sal. A nivel del sistema nervioso periférico produce descarga simpática. A nivel de músculo liso hay vasoconstricción. Y a nivel de corazón aumento de la contractilidad. Esto hace que aumente el gasto cardíaco y por esta vía aumenta resistencias vasculares periféricas y aumenta volemia, lo que en últimas ocasiona hipertensión arterial. Este sistema renina también hay heterogeneidad de las nefronas con una población de nefronas isquémicas que contribuyen al exceso de renina. Hay aumento de la estimulación simpática y falta de regulación de resistencias vasculares periféricas por una renina alta, con expansión de volumen al final con una renina baja. El incremento de la presión arterial aumenta la excreción renal de sodio, esto es lo normal, pero el desplazamiento de la misma hacia la derecha hace efecto patológico y para excretar la misma cantidad de sodio es preciso valores más elevados de la presión, lo que obviamente ocasiona que la presión se eleve porque el AT2 genera retención tubular de sodio. Estos son los determinantes entonces: sistema renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático y el óxido nitroso intrarrenal. La contribución renal a la hipertensión, entonces, que es el último factor que controla la presión arterial, renina y heterogeneidad de las nefronas isquémicas por vasoconstricción arteriolar aferente
o por estrechamiento intrínseco de la luz, cuya secreción de renina se encuentra elevada permanentemente, lo que interfiere con la capacidad compensatoria del riñón y de las nefronas. Y esa reducción del número de nefronas que se observa en muchos pacientes hipertensos, sobre todo en individuos de raza negra, mujeres y ancianos, puede hacer que haya menor cantidad de nefronas, lo que limita la capacidad del riñón para excretar sodio. ¿Qué pasa con el transporte iónico? El sodio intracelular, las concentraciones más elevadas ocurren en individuos hipertensos con un cotransporte de sodio líquido, lo cual está elevado en muchos pacientes hipertensos y pacientes con nefropatía diabética. Este intercambio sodio-hidrógeno aumenta la actividad y estimula el tono vascular y el crecimiento de las células musculares lisas, lo cual hace que aumente también las resistencias vasculares periféricas. Aquí está la membrana celular, hay alteración de la composición de los lípidos, menor fluidez, transporte y desviación de calcio a los canales iones. ¿Qué pasa en el endotelio? Tenemos un ácido nítrico, una prostaciclina y un factor hiperpolarizante que son vasodilatadores, unos factores de crecimiento, una molécula de adhesión y unos factores. Este equilibrio entre estos se vería afectado en favor de todo lo que es vasoconstricción, hiperproliferación e hipertrofia, lo que hace que haya mayor adhesividad de los leucocitos, mayor regulación del tono vascular, mayor hiperagregabilidad plaquetaria, disminución de la fibrinolisis y mayor crecimiento. Esto se ve afectado por disfunción endotelial en el paciente hipertenso. El gasto cardíaco y resistencias periféricas generan el primer cambio funcional, pero también hay un cambio a nivel estructural que acentúa las funciones iniciales. Los cambios estructurales son a nivel de la microvasculatura, de un ventrículo izquierdo que hipertrofia, de un aumento en la vasoconstricción hipertrofia muscular lisa y una afectación de los vasos aórticos también. En un intento por el remodelado y la compensación, la resistencia vascular está inversamente relacionada con el radio luminal elevado, por lo que los cambios tienen una repercusión importante. En un eutrófico disminuye el diámetro sin cambios en la masa de la pared, pero en un hipertrófico disminuye el diámetro de la luz asociado a incremento de la masa de la pared, lo cual ocasiona resistencia vascular aumentada y hipoperfusión. Cambios en la circulación se debe a cambios estructurales, celulares y funcionales, con remodelación alterada y rarefacción, morfología alterada de la célula endotelial y reducción de la distensibilidad de la célula. Cambios de los grandes vasos de capacitancia se produce por aumento de rigidez con aterosclerosis y reducción de la elasticidad, y de estos vasos con cambios en las unidades contractiles elásticas de la pared media con aumento de colágeno y disminución de la elastina. En obesidad y síndrome metabólico ya vimos algo, hay disfunción suprarrenal, sobreexpresión de aldosterona y pérdida de la regulación de la presión arterial. Esto es simplemente para ver todos los genes que están implicados en los pacientes hipertensos, sobre todo en las hipertensiones monogénicas que son raras, pero aquí simplemente para mencionarles todos los genes que codifican para la producción de sustancias que al final lo que ocasionan es hipertensión. Y una de las conclusiones de estos trabajos, los estudios familiares y doble estiman que la heredabilidad de la presión es del 30 al 50%. ¿Qué pasa en hipertensión secundaria? Entonces, la hipertensión secundaria es menos del 10% de los casos, yo diría que el 5%, se asocia a otros síntomas que no están explicados por la hipertensión. Hay un deterioro severo en la hipertensión arterial sistólica ya diagnosticada, que presenta los cambios en los extremos de la vida, difícilmente responde a hipertensiones refractarias, se sospecha cuando hay aparición brusca y generalmente hay causas identificadas que se pueden corregir, incluso curar. Una de las más frecuentes es la de origen renal. La causa más común de hipertensión en niños adultos es esta, el origen renal, sobre todo glomerular. Transporte de sodio líquido al riñón da lugar a expansión de volumen y la secreción de sustancias vasoactivas obviamente altera el tono vascular. La hipertensión renovascular, que sería más rara pero ocurre en los extremos de la vida, es rápidamente progresiva y responde difícilmente a medicamentos, tiene un curso rápido y hay un empeoramiento cuando se usan dietas, y en los jóvenes hay una fibrodisplasia de la túnica media, que es la forma más común, y en la edad avanzada es por aterosclerosis. Esta es la más frecuente, la parenquimatosa, o sea, la glomerular, la que da el síndrome nefrítico
y es por disminución de la perfusión renal con cambios fibrosos inflamatorios, y lo puede dar muchas lesiones como el riñón poliquístico, la nefropatía por analgésico, las vasculitis, la pielonefritis, la nefropatía diabética y la nefropatía, el síndrome nefrítico agudo, que es la glomerulonefritis postinfecciosa, también lo da. Coartación de aorta es rara, usted la sospecha porque hay un defecto en el nacimiento, la aorta se angosta, sobre todo después de el ductus o el ligamento arterioso, y hay una característica de hipertensión en miembros superiores y hay hipotensión en miembros inferiores. En el embarazo hay una elevación de 30 a 15 milímetros por encima de 140-90 hacia la mitad del embarazo. Al parecer se inducida por un flujo uteroplacentario disminuido, quizás secundaria a una migración trofoblástica. El lecho vascular está contraído y aumento de resistencias vasculares periféricas, y hay aumento de renina angiotensina y bajos niveles del sustrato renina inducido por estrógenos. La hipertensión endocrina, tanto el Cushing, la medida por estrógenos que es frecuente con los anticonceptivos, y las enfermedades tiroideas con tanto hiper como hipotiroidismo pueden dar hipertensión secundaria. En diabetes mellitus muy frecuente, casi que la diabetes es sinónimo de hipertensión, y se debe principalmente a muchas cosas: a baja expresión renal de sodio y agua, a fenómeno aterosclerótico acelerado, a insulinopenia que es antinatriurética, y obviamente a todo lo que es el fenómeno de endurecimiento vascular periférico, y inicialmente también con daño renal y con el aumento del gasto cardíaco que esos pacientes tienen inicial. Tumores productores de andrógeno y estrógeno también, la resistencia primaria al cortisol, el hiperaldosteronismo primario y sobre todo el hiperaldosteronismo secundario, que se debe sospechar en hipertensiones refractarias, por ejemplo la hiperplasia adrenal bilateral y el adenoma suprarrenal, que puede dar hipertensión de moderada a severa, hay nicturia, poliuria, polidipsia, y hay cambios en las extremidades con parestesias, parálisis cutánea. Obviamente, pacientes hacen, recuerden que el aldosterona lo que hace es excretar sodio y retener potasio, o sea que pacientes son hiperpotasémicos. Los mediados por mineralocorticoides primarios, recuerde que el hiperaldosteronismo, el adenoma y productor de aldosterona, la hiperplasia adrenal primaria, el hipoaldosteronismo familiar, el carcinoma adrenal productor de aldosterona es muy raro, y el tumor ovárico productor de aldosterona también es raro. El exceso de desoxicorticosterona, que también es raro, por deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, la deficiencia de 17-hidroxilasa que aumenta los mineralocorticoides y lleva a retención de sodio con hipocalemia. Tumores productores de desoxicorticosterona son tumores productores de ACTH y productores de andrógeno y estrógeno. La medida por catecolaminas, como en el feocromocitoma, que es un tumor también raro, de la suprarrenal, que da hipertensión en crisis, hipertensión paroxística, digámoslo así, con crisis hipertensivas. El 70% se ubica en glándula suprarrenal, pero puede ser extrasuprarrenal también. Unilateral es benigno, 80%, y maligno el 10% de los pacientes. La hipertensión puede ser episódica y puede dar cefalea, taquicardia, sudoración, temblor. Todo esto es catecolaminérgico y también se parece mucho al hipertiroidismo. Y el exceso de catecolaminas induce pérdida de peso, aumenta la glucosa, porque acuérdense que es un contrarregulador a la insulina, y hay vasoconstricción periférica intensa.